Ya que se puso de pie, nos quiere guiar en oración, por favor, hermano. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde queremos agradecerte porque reconocemos que tú has estado a nuestro lado en todo momento. Gracias por las bendiciones que tú has tenido para todos nosotros, Señor, en esta semana especial de conferencias. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de aprovecharnos, Señor, de estas pláticas, estos mensajes, estas exposiciones que nos ha traído nuestro hermano Núñez. Encomendamos siempre a él en tus manos para que tú sigas usándolo, bendiciéndolo grandemente en su ministerio y en lo que aún resta, Señor, del programa a desarrollar durante el transcurso de esta semana aquí en el Seminario Bíblico Río Grande. Por los hermanos que aún no llegan, te pedimos, Señor, que tú les ayudes en cualquier circunstancia que se haya presentado para que puedan, al igual que nosotros, aprovecharse, Señor, de la plática de esta tarde. Pedimos pues tu dirección, tu guía, y siempre estamos agradecidos, Señor, contigo por todo lo bueno que tú haces. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, el tema es la teología de la liberación. Un tema que se ha popularizado bastante. En realidad, en la América Latina, casi cada semana aparece en la prensa algo sobre la teología de la liberación. Esto ayuda en cierto modo a la comunicación y por otra parte digo yo que dificulta, porque muchas personas, porque han leído un artículo, 2 o 3 en la prensa diaria o en una revista mensual, o porque han oído una entrevista en televisión y ya piensan que ya dominan el tema. Y la verdad es que es amplio, es vasto, es complejo y se puede prestar a simplificaciones que al fin y al cabo nos dejan más en oscuridad que en luz. Cuando me toca hablar así en dos clases, en 2 intervenciones o 3 sobre la teología de la liberación, pues lo que trato es de hacer algunas advertencias primero y luego dar una especie de resumen de cómo se desarrolló esta teología, cuáles son sus fuentes. Y en la segunda oportunidad lo que hago es hablar del método de la teología de la liberación, que es lo que yo considero el meollo, lo mero de la teología de la liberación, digámoslo así. A tal grado lo pienso en esa forma que me parece que si entendemos más o menos el método de la teología de la liberación, ya tenemos una base bastante sólida para poder entender sus implicaciones, sus proyecciones, tanto a nivel puramente teológico como a nivel de lo que ellos llaman la praxis revolucionaria. Una advertencia es que hay varias teologías de la liberación. Eso no hay que olvidarlo jamás. Hay más de una teología de la liberación. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha desarrollado una teología negra de la liberación, que tiene sus repercusiones en África, por supuesto. Teología negra de la liberación. Y para complacencia de las damas aquí presentes, hay una teología femenina de la liberación también. Así es que no han quedado abandonadas ustedes. Hay una teología femenina de la liberación. Y por lo menos yo recuerdo una dama que está allá en América Latina, que se está destacando como una escritora dentro del marco de la teología, de la nueva teología, de la teología de la liberación. Luego tenemos las teologías, digamos, hay una teología, por lo menos un intento de teología evangélica de la liberación. Eso le sorprende a algunos en otros lugares, pero es cierto que hay un grupo de evangélicos en América Latina que tienen seria preocupación y mucho interés por responder, digamos, al desafío de la teología de la liberación, explorando las escrituras, reconociendo que al fin y al cabo la Biblia habla de liberación. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Allí es donde se centra el interés de estos hermanos evangélicos. Ellos creen que nuestra respuesta a la teología de la liberación no debe ser solo un análisis, una evaluación
sino también presentar una teología eminentemente bíblica que responda también a la problemática en la América Latina o, digamos, en el tercer mundo. Bueno, esta teología evangélica de la liberación me parece que por ahora es más que todo un plan, un sueño en muchos casos. Quizá la esperanza debe descansar en las nuevas generaciones, en la juventud de teólogos, en los jóvenes teólogos, que desafiados por la teología de la liberación se pongan a pensar seriamente en un trabajo eminentemente bíblico, exegético, que trate el tema. Hay un libro escrito por un teólogo católico romano que enseña en una de las instituciones bíblicas en Roma, Sabugal creo que es el apellido. Es un biblista católico romano que ha escrito un libro sobre teología de la liberación, entrando con bastante denuedo y con mucha fuerza en el Antiguo Testamento, y le hace una crítica a la teología de la liberación de Gutiérrez y los otros, pero al mismo tiempo se ve que está trabajando exegéticamente el Antiguo Testamento sobre el tema de la liberación. Y yo he dicho a algunos colegas en Guatemala algo parecido, pero dentro del marco evangélico debiéramos hacer los evangélicos, y especialmente con la ayuda de los hermanos, de los colegas que se han especializado en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, que conocen bastante del idioma hebreo y las ciencias relacionadas con el Antiguo Testamento. Y yo creo que puede realizarse eso, si se juntaran cabezas para hablar de la liberación desde el punto de vista bíblico, evangélico. Bien, entonces llegamos a la teología o las teologías católicas de la liberación, porque no hay una sola teología católica de la liberación. Así que hagamos un apunte, una especie de apunte allí: teologías católicas de la liberación, para empezar. Perdón. Muy bien. Creo que en mi libro cito este libro de Segundo Galilea, un chileno, un pequeño libro que se llama Teología de la Liberación, donde de manera sintética o resumida trata el tema de la teología de la liberación. Y él nos menciona que dentro de la teología católica o teologías católicas de la liberación hay una teología que se puede llamar bíblica. Él no le llama así, pero cuando describe esa teología de la liberación, pero católica todavía, nos da a entender que es una teología que se basa en material, especialmente en material extraído de las Escrituras. Y ahí se levanta todo el edificio de una teología bíblica de la liberación. Pero esta teología en realidad no es la más conocida. Entonces él habla de una teología de la liberación cuyo enfoque es histórico. Dice él que en esta teología de la liberación el énfasis cae en la historia de las luchas liberadoras del pueblo latinoamericano. Y vaya que nuestra historia en verdad ha sido una historia de conflictos y de esfuerzos por conseguir la verdadera libertad. Entonces dice él, esta es una teología de la liberación, pero desde el punto de vista histórico. Entonces habla de una teología de la liberación que, según él, teología que usa el análisis social, incluyendo, por supuesto, el instrumental sociológico marxista, Dice él, a esto se le puede llamar todavía una teología, porque usar, dice, el instrumental marxista no significa
aceptar el marxismo, sino sencillamente estos teólogos creen que el análisis marxista de la sociedad es el mejor, el que debe utilizarse para tener un cuadro más o menos adecuado de lo que es la realidad latinoamericana. Pero él también habla de una teología de la liberación que, dice él, ya no es teología. La influencia marxista es exagerada. Entonces él hace a un lado esta teología de la liberación porque dice que ya se ha ido al extremo de la izquierda. Entonces, planteando él esas diferencias, lo que uno puede deducir de su libro es que la teología de la liberación que más se conoce en nuestra América Latina quedaría más o menos en el punto 3, hablando en términos generales. Es decir, una teología que todavía es teología, que tiene análisis social y que emplea elementos marxistas para hacer el análisis de la sociedad. Muy bien, ¿por qué hago esta advertencia? Porque cuando entramos en discusión sobre la teología de la liberación, aún con protestantes que están muy abiertos a las nuevas corrientes teológicas en nuestro tiempo, aunque ellos no son liberacionistas, pero al fin y al cabo ellos quieren jactarse de que están abiertos a estudiar la teología de la liberación y a darle su lugar debido en el cuadro teológico latinoamericano. Cuando nosotros hacemos una crítica de la teología de la liberación, nos dicen, bueno, tú debes tener en cuenta que no hay solo una teología de la liberación, que hay varias, y por lo tanto, con eso quieren cortar la discusión y hacer a un lado la crítica a la teología de la liberación, diciéndonos, hay varias teologías de la liberación. Ahora nosotros en esta tarde, por supuesto, ya estamos preparados para empezar, digamos, el diálogo diciendo, yo reconozco que hay varias teologías de la liberación. Ahí ya se acabó el argumento para aquellos, porque decimos, hay varias teologías de la liberación. Pero de la que te voy a hablar es de la teología de la liberación, que es la que más está circulando e influyendo en la realidad latinoamericana. O sea, la teología de la liberación producida por teólogos de la liberación, por teólogos como Gustavo Gutiérrez, pongamos Hugo Assmann. Gustavo Gutiérrez es jesuita del Perú. Hugo Assmann, brasileño de ascendencia alemana. El más famoso brasileño ahora es Leonardo Boff, porque lo llamaron al Vaticano para interrogarlo. Leonardo Boff, franciscano. Hugo Assmann, no sé si es de alguna orden o si no lo es. Leonardo Boff. Tenemos, por supuesto, otros teólogos como José Porfirio Miranda de México, que nos da un reto, digamos, al entrar en la exégesis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en su tesis Marx y la Biblia. Muy interesante. Tiene un libro también que se titula en español El cristianismo de Marx. Me parece que desde el punto de vista académico, el libro, digamos, que más vale la pena leer es el libro Marx y la Biblia. El cristianismo de Marx me parece bastante inferior, académicamente hablando, al libro Marx y la Biblia. Hay otros que escriben sobre este tema bastante. Juan Luis II. Aunque Juan Luis II en varias situaciones asume una actitud crítica a los liberacionistas católicos. Todos ellos allí son católicos. Bueno, Gutiérrez, por supuesto, es el sistematizador, se le ha llamado, de la teología de la liberación. En 1971 publica su libro en Perú, por vez primera, Teología de la Liberación, Perspectivas. 1972 sale la edición española de Salamanca, Teología de la Liberación. Este libro ha llegado a ser, diría yo, una obra que todo estudiante de teología en América Latina debe leer.
Le llamo un pecado de lesa teología no haber leído a Gustavo Gutiérrez. Y si alguien va a ostentar un diploma en teología o un título en teología y no ha leído a Gustavo Gutiérrez, y este graduado es latinoamericano y este graduado quiere trabajar en América Latina, debe haber leído ese libro. Si yo fuera actualmente el rector del seminario en Guatemala, no graduaría a ninguno que no hubiera leído la teología de la liberación. No es que esté diciendo que sea la segunda Biblia, pero francamente es una obra que se necesita conocerla para poder entrar en diálogo con la teología de la liberación. Entonces, en esta tarde y mañana estaremos hablando de esta teología de la liberación. Esta es la teología de la liberación que se ha traducido al inglés y a otros idiomas, que está circulando por todo el mundo. Esta es la teología que ha ejercido influencia en el medio latinoamericano, y esta es la teología que viene a las esferas evangélicas como un desafío para nosotros que estamos predicando el evangelio en aquellos países. Bueno, ahí estamos entonces con esa teología. Ya especificamos nuestro campo de reflexión, reconociendo que hay otras teologías de la liberación. En primer lugar, pensando en la historia de esta teología, me gusta mencionar algunos antecedentes. La teología de la liberación es, en la historia de la cristiandad, la primera teología producida en América Latina teología que ha influido en el mundo académico. En otras palabras, por primera vez en la historia de la cristiandad, latinoamericanos han llegado a forjar una teología que ha llamado la atención de académicos en otros continentes y que está en realidad produciendo reacciones y sirviendo como tema de estudio en varias instituciones, en Europa y aquí en los Estados Unidos, en África y en Asia. Nunca he querido ser, pues con la ayuda del Señor, nunca he querido ser un predicador o un conferenciante que toma un caballito de batalla y que con eso anda corriendo el mundo. No creo que esa es mi vocación. El Señor me llamó hace 43 años a predicar el evangelio y a enseñar su palabra. Pero las circunstancias me han empujado a entrar en el campo de la controversia. Ya en 1969, cuando presenté una ponencia en el primer Congreso Continental de Evangelización en Bogotá, Colombia, una ponencia sobre la actitud de la iglesia evangélica frente al nuevo catolicismo, pues ahí me cayó el rótulo de antiecuménico y me andaban invitando por todos lados, o querían invitarme para que yo fuera a hablar del ecumenismo. Y yo le dije a mi esposa, yo no fui llamado a predicar del ecumenismo o del antiecumenismo, así es que voy a detener esto. Bueno, ahora escribo un libro sobre teología de la liberación y mi problema empieza ya, que me vienen invitaciones para que vaya a hablar de la teología de la liberación. Ojalá que salga otra cosa mejor, ¿verdad? Y que escriba sobre esa otra cosa, y entonces tengo invitaciones para hablar de eso. Pero el asunto es que alguien tiene que hablar sobre eso. Alguien tiene que decir. Yo di oportunidad para que jóvenes teólogos escribieran sobre la teología de la liberación desde el punto de vista evangélico. No lo hicieron, entonces yo me tiré al agua, como decimos en América Latina. Me tiré al agua y yo les digo, no porque sea un héroe, sino porque yo tengo menos que perder que los jóvenes que están por casarse o que están casados, que tienen niños pequeños, tienen una familia que sostener. Ya nosotros, mi esposo y yo, pues ya tenemos nietos, ya salimos de la responsabilidad, en cierto modo, de educar una familia. Entonces no es que sea un héroe, sino que ya morir a estas alturas, pues no, ya no es gran cosa. ya no se pierde mucho, ¿verdad? Porque se ha vivido toda una vida. Porque aunque parezca, digamos, una broma, pero la verdad del caso es que escribir sobre la teología de la liberación en América Latina significa un riesgo. Especialmente si uno quiere escribir sobre la teología de la liberación en el terreno de la sobriedad, de la ecuanimidad, sin irse a un extremo ni al otro. Entonces mi libro no va a satisfacer
ni a los de la extrema izquierda, ni a los de la extrema derecha. Y pueden juntarse ambos y me hacen desaparecer de la escena. Bueno, no quiero exagerar la cosa, pero ahí está el asunto. Me gusta entonces empezar con los antecedentes y reconociendo esto, que la teología de la liberación es latinoamericana. Por primera vez sale una teología de la América Latina digna de estudio en los grandes seminarios y en las grandes universidades del mundo. Desafortunadamente, desde nuestro punto de vista, es una teología que para nosotros no es bíblica y es hasta antibíblica en algunos de sus aspectos. Antecedentes. Se le llama latinoamericana, pero Moltmann, el gran teólogo alemán protestante, se pregunta en una carta que le escribió a Miguel Bonino, ¿dónde está lo latinoamericano de la teología de la liberación? Bueno, evidentemente la teología de la liberación tiene antecedentes en Europa, definitivamente. Creo que lo digo en mi libro. A estas alturas de la historia de la iglesia, nadie puede ser completamente original, porque ya son casi 2 milenios de reflexión cristiana. Por lo tanto, una originalidad completa, absoluta, es imposible. Eso lo vemos aún en nuestro ministerio cotidiano. A veces usted o yo hacemos un bosquejito, ¿verdad?, para un sermón y decimos, ¡qué hallazgo! Tremendo lo que he descubierto aquí en la palabra de Dios. Después leemos en un libro y ahí está lo que nosotros creíamos haber descubierto. Eso es en el terreno, digamos, cotidiano, en el plano cotidiano de un predicador. No digamos ya en lo eminentemente, digamos, académico, teológico. Antecedentes. En Europa hay antecedentes teológicos para la teología de la liberación. Antecedentes teológicos. Para no irnos muy atrás, porque podríamos hablar aún del liberalismo, de la neortodoxia, del existencialismo, que todo eso contribuye directa o indirectamente a la formación de este pensamiento liberacionista. Pensemos solamente en esta tarde, para economizar tiempo, en la teología política. Teología política europea, representada en el terreno católico por Juan Bautista Metz, católico, y representada en el terreno protestante por Moltmann, que ya lo he mencionado. Ambos en su propio campo eclesiástico están desarrollando el tema de que, para decirlo de la manera más sencilla, el Evangelio de Cristo tiene algo que decir a la situación presente. Que el Evangelio de Cristo tiene un dinamismo para transformar la sociedad en el presente. Metz, en uno de sus escritos, habla de las promesas escatológicas y dice que estas promesas no son para cumplirse solo para el individuo, sino que tienen una dimensión social. Y alguien comentando a Metz ha dicho que si Bultmann desmitologiza el Nuevo Testamento, Metz viene a desprivatizar el Nuevo Testamento y las Escrituras, al darle un énfasis social y político al mensaje de las Escrituras. Y Moltmann, por supuesto, con su tema de la esperanza, que la esperanza cristiana es una esperanza que no es simplemente para alentarnos en el presente, sino que es una esperanza que tiene un dinamismo, que tiene un poder para transformar el hoy, el aquí y el ahora. Claro, los teólogos de la liberación van a adoptar una actitud crítica frente a esta teología política por 2 razones. Una de ellas es porque dicen que la teología política es producida en Europa, en un ambiente de opulencia, de abundancia económica. Es una teología burguesa, usando su lenguaje, pero que la teología de la liberación latinoamericana es producida en el ambiente de pobreza. Además, no les gusta a los teólogos de la liberación el hecho de que el impulso para el cambio social venga todavía de afuera, que venga desde afuera de la historia. Ellos quieren que el impulso venga desde adentro, específicamente desde la situación del oprimido y desde el impulso del oprimido para liberarse de los opresores. Se vuelve bastante técnica la discusión, pero quiera que no, la teología política europea ha influido en la teología latinoamericana de la liberación. Y José Miguel Bonino, metodista de la Argentina, uno de los académicos más distinguidos en nuestro continente, estoy hablando de lo académico, muy distinguido el hombre,
preparadísimo, un teólogo de pies a cabeza. Él, por supuesto, es ecuménico, él asume una actitud, digamos, frente a la teología de la liberación, de apertura y al mismo tiempo de crítica, pero simpatiza con el esfuerzo de la teología de la liberación. Y él dice en uno de sus libros que la teología de la liberación recibe una influencia bastante fuerte de Moltmann, el alemán. Y es Moltmann quien le escribe esa carta que ya cité a Miguel Bonino, preguntándole dónde está lo auténticamente latinoamericano de la teología de la liberación. Y añadiendo Moltmann de que muchos de los temas de los teólogos latinoamericanos de la liberación ya han sido contemplados y desarrollados en Europa. Además, dice Moltmann, ¿quién más europeo que Karl Marx? Y que los teólogos de la liberación hablan de Marx, dice, como si estuvieran haciendo un gran descubrimiento. Como si Marx, dice Moltmann, no hubiera nacido entre nosotros los europeos. Bueno, por ahí está la herencia, digamos, teológica. A esto podríamos añadir, por supuesto, ya en el terreno oficial de la Iglesia Católica Romana, el Segundo Concilio Vaticano, Vaticano II, hablando de teología. El Segundo Concilio Vaticano, celebrado entre los años 1962 y 1965, es un concilio de apertura, de renovación. Juan XXIII, a quien se le ha llamado el Papa Nuevo, o bueno, perdonen, el Papa Bueno, él dijo a su gente en el Vaticano que era necesario que entrara un aire fresco en la Iglesia Católica Romana, y convocó el Concilio Vaticano II para sorpresa de observadores, de historiadores, de teólogos que creían que ya no era necesario otro concilio después de haberse declarado que el Papa es infalible. Juan XXIII, sorpresivamente para estos pensadores, convoca el Segundo Concilio Vaticano con el intento de que la Iglesia Católica se ponga al día. Y de ahí el uso de la palabra ayornamiento, ponerse al día. Porque reconoció Juan XXIII que la Iglesia Católica se estaba quedando atrás, estaba rezagada frente a los cambios radicales que se estaban dando en el mundo de la postguerra. Entonces el Concilio Vaticano se reúne en esos años, no para cambiar el depósito de la fe, y lo hizo bien claro Juan XXIII, al convocar el concilio, al inaugurar el concilio, que no era para cambiar el depósito de la fe, o sea, la dogmática católica que es distintiva del catolicismo romano, sino para expresar esa fe en términos que fuesen pertinentes a la sociedad moderna. Y el Concilio Vaticano II, entre otras cosas, lo que demuestra, especialmente en su constitución sobre el mundo moderno, lo que demuestra es que la Iglesia Católica quiere entrar en diálogo con el mundo moderno, y que la Iglesia Católica tiene una preocupación nueva en cuanto a los pueblos subdesarrollados y en cuanto a las masas empobrecidas en estos pueblos. Es como una apertura, digamos, para que haya una reflexión más amplia hacia lo que llamaríamos en política la izquierda política. Entonces, estos son los antecedentes. Luego viene en América Latina como una secuela del Vaticano II, Medellín, Colombia, 1968. Y varios analistas u observadores de la teología de la liberación nos dicen que Medellín, 1968, da el banderazo de salida a la teología de la liberación, o por lo menos Medellín 68 le da la luz verde a la teología de la liberación que ya estaba en gestación en la América Latina. Medellín 68. Esos son los antecedentes. Digamos, llegamos hasta ahí. Claro, Puebla 1979 ya viene después de que se han publicado obras importantes sobre la teología de la liberación. Bien, ahora venimos a antecedentes filosóficos, sociológicos en Europa. Y claro, la figura de Karl Marx no puede quedarse de un lado. Gustavo Gutiérrez y otros teólogos de la liberación, pues ellos reconocen, sin inmutarse, ellos reconocen que sí debe usarse el instrumental marxista para el análisis social
de la realidad latinoamericana. Gutiérrez en su obra, por ejemplo, dice que el concepto marxista de que la praxis antecede al pensamiento, que eso ha ayudado para el análisis y para la formación, la formulación de la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, por supuesto, usa el concepto de lucha de clases, también en su libro, que evidentemente lo hace bajo la influencia de la doctrina de Marx. No olvidemos no olvidemos que el énfasis en lo económico que encontramos en la teología de la liberación, pues es un énfasis que es como un reflejo de la manera marxista de analizar la sociedad. Entonces, podemos hablar más de esto, pero por ahora solo estamos señalando los antecedentes hacia la ligera, para indicar que la teología latinoamericana de la liberación es latinoamericana, porque aquí allá se ha sistematizado, pero al fin y al cabo tiene sus antecedentes en Europa. En sociología, aunque en Marx tenemos también lo sociológico, pero para hablar de manera particular de lo católico, no olvidemos que los católicos europeos han estado trabajando en sociología, especialmente en Bélgica, en Francia, y eso es de gran importancia porque teólogos católicos latinoamericanos fueron a estudiar sociología a Europa y recogieron muchas ideas en Bélgica especialmente, después regresan a la América Latina y comienza a gestarse lo que ahora conocemos como teología de la liberación. Antecedentes. Entonces, esto nos lleva, ya voy a dar tiempo para preguntas, pero nos lleva a lo que podemos llamar el origen inmediato de la teología de la liberación. El origen inmediato de la teología de la liberación se ve en, por supuesto, los teólogos latinos, teólogos latinoamericanos van a Europa, luego regresan a la América Latina, celebran encuentros, siguen publicaciones a estos encuentros. En Europa, por ejemplo, estudió Gustavo Gutiérrez, ahí estudiaba Camilo Torres, pero Camilo Torres toma otro sendero, el de la guerrilla, el de la revolución armada, en tanto que Gustavo Gutiérrez utiliza todo su conocimiento sociológico y teológico para escribir su teología de la liberación e influir de esa manera a la América Latina con la teología de la liberación. El origen inmediato lo tenemos entonces en la labor de esos teólogos latinoamericanos educados en Europa y que vienen, celebran sus encuentros y publican lo que se conoce como la teología de la liberación. Muy bien, hasta allí tenemos entonces una historia breve del campo católico. Ahora, juntamente con eso tenemos que pensar en la interacción con el protestantismo. Y aquí es donde entra lo que se conoce como iglesia y sociedad en América Latina. Iglesia y sociedad en América Latina. Las siglas de esto son ISAL. Este es un movimiento, en cierto modo, juvenil, especialmente en Argentina, Uruguay, Chile y en Brasil, en el sur del Brasil especialmente, Brasil. El núcleo de ISAL al principio estaba compuesto especialmente por jóvenes protestantes que habían estado bajo la influencia del movimiento ecuménico, que tiene su sede en Ginebra y que había organizado movimientos estudiantiles cristianos en América Latina, MEC, Movimiento Estudiantil Cristiano. Muy bien, esos jóvenes, allá hacia fines de la década de los años 50, ya por 1957, están activos en su reflexión. De particular interés para ISAL era al principio el análisis social de la América Latina. Querían entender mejor su realidad latinoamericana. Y claro, eso es correcto.
Bueno, en 1961, ISAL tiene su primer encuentro. Esto ya no se ve. Vamos a poner aquí. 1961, ISAL tiene su primer encuentro en Huampaní, Perú. Y producen un libro con las ponencias de ese encuentro bajo el título Encuentro y Desafío. En esas ponencias se refleja el pensamiento sociológico de ISAL, pero también ya empieza a verse el pensamiento teológico de los isalinos. Al principio, según el análisis que hace también Miguel Bonino del movimiento isalino con el cual él cooperó, los isalinos parecían creer, o por lo menos toleraban, la tesis desarrollista, es decir, que la solución para el problema latinoamericano estaba en el desarrollo económico-social. Pero conforme fueron avanzando en el análisis sociológico de la América Latina y en el análisis teológico, llegaron, por supuesto, a aceptar la tesis de izquierda. Varias reuniones de ISAL van demostrando cómo el movimiento se va inclinando más y más a la izquierda política hasta llegar a una posición bastante radical. ISAL, por supuesto, se aisló de las iglesias protestantes en América Latina debido a que su mensaje sonaba muy raro en oídos de los protestantes, allá en el sur y donde quiera que llegaran sus obras. Por eso dijo un hermano argentino en una reunión que tuvimos ahí en Bogotá, la primera reunión de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, dijo: ISAL es un grupo de generales que no tienen ejército, porque la masa de evangélicos latinoamericanos no podíamos seguir a los isalinos y en realidad su lenguaje era bastante complejo. Pero añadió este hermano argentino, la comunidad evangélica latinoamericana es un ejército sin generales. Con eso quiso decir que los evangélicos latinoamericanos carecíamos de gente pensante, de líderes teólogos que pudieran responder a los desafíos del presente. Cuando ese hermano dijo eso, allí en aquella mesa en que estábamos discutiendo, yo fui profundamente impresionado. Fue el año 1969, el año que yo había terminado mi preparación aquí en los Estados Unidos. Y en ese congreso en Bogotá, francamente, yo descubrí que en la América Latina se estaba gestando todo un movimiento teológico y que yo no sabía nada. Yo no sabía nada de eso. Y allí estoy en Guatemala enseñando en un seminario, porque ya habíamos fundado el seminario, el nivel de seminario, sin conocer lo que estaba sucediendo en América Latina desde el punto de vista teológico. Y me entró una preocupación tremenda. Me sentí completamente desarmado y con títulos en teología, pero no encarnado, digámoslo así, en la realidad latinoamericana. Y ahí comenzó una serie de lecturas y lecturas y lecturas. Y gracias a Dios se formó esa fraternidad teológica latinoamericana en la que pude ya entrar en un intercambio de ideas, en la que pude informarme más acerca de lo que acontecía en nuestra América Latina. Pedro Wagner escribió un libro que lo hizo circular en aquel congreso el año 69, un libro sobre teología latinoamericana, pero un libro que al fin y al cabo ya a esta distancia nos damos cuenta que Pedro Wagner apenas estaba rascando la superficie. Apenas rascando la superficie. Pero una cosa que también me impactó, como se dice hoy día, en el libro de Pedro Wagner fue que en un libro publicado aquí en los Estados Unidos, si no recuerdo mal, un libro bibliográfico en el que se daban listas de obras teológicas, no se incluía ni una sola obra teológica escrita por un evangélico latinoamericano. Eso era una tragedia. Y nos organizamos como fraternidad y dijimos, tenemos que estimularnos unos a otros para hacer algo siquiera, poner un granito de arena en el plano de la reflexión teológica, nosotros como cristianos evangélicos.
Imagínense ustedes que ya con 100 años de presencia evangélica o presencia protestante en América Latina, nosotros los evangélicos, los que nos llamamos evangélicos conservadores, no habíamos producido artículos, obras teológicas de valía desde la América Latina para la América Latina. Toda nuestra teología importada. Y como dijo alguien, la teología la recibimos enlatada. Solo necesitamos abrelatas para alimentarnos teológicamente. Y Miguel Bonino en uno de sus artículos dice, y vaya quien lo dice, porque en estas grandes denominaciones históricas pues han tenido personal preparado, instruido teológicamente. Pero aún Miguel Bonino tiene que reconocer que en el protestantismo en general, dice, lo que hemos sido es un centro de distribución teológica. No de producción teológica, sino distribución teológica. O sea, de las obras que nos vienen de afuera. Y los libreros y los publicadores pues han preferido siempre traducir obras del inglés y no han tenido manuscritos, y si han tenido manuscritos, dicen, bueno, estos manuscritos no vale la pena publicarlos, tienen muchos defectos. Ese es un problema, es una tragedia la que estamos viviendo todavía en la América Latina. Gracias a Dios, ahora hay más esperanza. Y yo no pierdo la esperanza de que dentro de poco vamos a tener ya más obras serias escritas por latinoamericanos. Muy bien, ese es el grupo isalino. 1961. Ahora, en este grupo isalino es interesante porque hay una interacción protestante y católico, porque como grupo ecuménico, ISAL reúne ISAL a teólogos, a pensadores católicos y a pensadores protestantes para reflexionar sobre la realidad social, económica, política de la América Latina, y producen sus obras. Y Hugo Asman, a quien mencioné antes, católico, llegó a ser el jefe de publicaciones de ISAL. En 1973, ISAL se desbanda porque tenían su centro en Chile, y cuando cae Allende, los de ISAL tienen que salir de Chile, pero todavía están publicando la revista Cristianismo y Sociedad en América Latina. Ahora la publican en México. Bueno, algunos autores católicos dicen que ciertamente hay una contribución protestante en esa tarea teológica que ha resultado en la teología de la liberación. Ha habido una interacción, ha habido un intercambio de ideas entre protestantes y católicos, pero al final la contribución protestante queda, digamos, opacada, queda por un lado, y lo que sobresale es la obra de estos teólogos como Gutiérrez, Asman y los demás, que en verdad han producido una conmoción en el mundo de la teología contemporánea. Eso es, en breve, digamos, la historia de la teología de la liberación, antecedentes y origen inmediato. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo está tan claro que no necesita? Todavía es muy real lo que América Latina recibe toda teología enlatada. Todavía. Sí, por ejemplo, que yo sepa, hablando de evangélicos, ¿verdad? Allá en América Latina tenemos que hablar de evangélicos conservadores, porque no nos llamamos fundamentalistas, porque fundamentalista es un término peyorativo en la América Latina, que representa a la extrema derecha del protestantismo. Y esta extrema derecha adopta actitudes muy negativas, y por eso la gran mayoría de evangélicos no queremos identificarnos con ese grupo, ¿verdad? Pues teológicamente, eclesiásticamente, ideológicamente, por eso decimos evangélicos conservadores. Pero el término evangélico está sufriendo también mucho con su uso, porque aún hay católicos que se llaman evangélicos ahora. Pero sigamos hablando de evangélicos conservadores, evangélicos como los representados por esa institución, por el CETECA y por otras en América Latina, que queremos tener una teología bíblica. Que yo sepa, no se ha producido una teología sistemática. No hay una cristología evangélica latinoamericana.
una eclesiología seria, que sea bíblica, pero que sea contextualizada. Una eclesiología que tenga sus raíces en la Escritura, en la exégesis bíblica, en la sana exégesis bíblica, pero que también sea una eclesiología que responda a las necesidades del pueblo latinoamericano. No la tenemos. Y así podemos seguir enumerando las diferentes ramas del conocimiento teológico sistemático. Nos urge una cristología, nos urge una eclesiología, nos urge una soteriología, una escatología, que ya no sea la simple repetición, digamos, de las 7 dispensaciones, sino que nos diga qué tiene que ver la esperanza cristiana a lo bíblico, la esperanza bíblica cristiana, qué tiene que ver con el presente de la iglesia y con el mensaje que la iglesia tiene que predicar a la Latinoamérica de hoy. Hermano, tocante a la teología de la liberación, aún la misma Iglesia Católica refuta en cierta parte la teología de la liberación. ¿Qué tanto abarca la refutación de la Iglesia Católica a la teología de la liberación? ¿Y en qué parte el pueblo cristiano se identifica tocante a la teología de la liberación? Ya que de una manera práctica, espiritualmente hablando, nosotros nos identificamos tocante a ello, ¿verdad? En el sentido práctico de la Biblia. Ajá. Pero ¿hasta qué punto se identifica totalmente la Iglesia Católica? ¿Y cuál es el punto que ellos no identifican siendo parte de ellos, de la teología de la liberación? Bueno, la Iglesia Católica está dividida en esto, digamos en América Latina. Ahora el Vaticano se ha expresado al fin sobre la teología de la liberación. Lo hizo en septiembre del 84 y lo hizo en marzo de este año 86. Ha publicado lo que llaman una instrucción sobre la teología de la liberación. La declaración de 1984 era bastante negativa todavía frente a la teología de la liberación. Pero la nueva instrucción ya es como una respuesta, digamos, al clamor de obispos brasileños. Y el Papa se muestra, el Vaticano, porque el Papa no se ha declarado él como Papa sobre la teología de la liberación, que conste. Es una instrucción escrita fundamentalmente o bajo la supervisión del cardenal Ratzinger, que es el cerebro, dicen, teológico en el Vaticano hoy día, pero no es una encíclica papal. Sin embargo, se toma como un documento oficial. Y allí en esa segunda instrucción, la de marzo, es más moderada. Todavía lo que la Iglesia Católica Romana refuta en la teología de la liberación es su compañerismo, digamos, con conceptos marxistas. Es lo que más les escandaliza. También tampoco les gusta, digamos, cuando algunos teólogos de la liberación muestran ya, digamos, cierta rebeldía a la institución, a la Iglesia Católica como sistema, como institución. Por ejemplo, la Eclesiogénesis de Leonardo Boff y otros conceptos de Boff que parecen restarle, digamos, fuerza a la autoridad de la Iglesia. Eso no les parece. Entonces, lo que teme la Iglesia Católica también, por supuesto, es la división, digamos, en el tercer mundo, que puede ocasionar y que ocasiona la teología de la liberación. En América Latina los católicos están divididos. Sociológicamente hablando, el gran crecimiento de la iglesia en El Salvador se debió precisamente a la situación revolucionaria que se vivía en el país y que el arzobispo Romero tomó partido con la izquierda política. Entonces muchas personas de la clase media y aún de la clase alta salvadoreña le dieron las espaldas a la iglesia católica y se fueron a la iglesia evangélica. Y ahí vino la explosión del crecimiento de la iglesia evangélica. Entonces están divididos. Pero la Iglesia Católica Romana hasta hoy no se puede decir que haya hecho una condenación rotunda, terminante de la teología de la liberación. Más bien, en esas instrucciones dicen que hay necesidad de una teología de la liberación. Porque la Iglesia Católica Romana, desde el Concilio Vaticano II, de manera especial, está hablando a favor de los pobres, de los oprimidos y a favor de una liberación. Esa es la posición, digamos, en términos generales, de la Iglesia Católica Romana. Ahora, en cada país tenemos situaciones distintas. Mientras el arzobispo Romero en El Salvador batallaba a favor de la revolución, el arzobispo y cardenal Casariegos en Guatemala se alineaba con los conservadores en Guatemala. Dos países pequeños y vecinos, y una gran diferencia en la actitud de la jerarquía de ambos países. Bueno, entonces
en cuanto a los evangélicos, por supuesto, tenemos que reconocer esto, que hasta el día de hoy, diría yo, la mayoría de pastores en la América Latina no conocen la teología de la liberación. Y desafortunadamente hay líderes en América Latina, líderes evangélicos, que lo único que pueden decir de la teología de la liberación es que es marxista, es satánica y punto. Y claro, teniendo que trabajar con latinoamericanos y teniendo tantas iglesias, digamos, que son del mundo proletario, de las masas, me parece que es un simplismo enfocar la teología de la liberación en esa forma. Que más bien tenemos que tomar conciencia nosotros mismos de la realidad de pobreza y desamparo en que viven millones y millones de latinoamericanos. Y que en ese sentido tenemos que decir, los teólogos de la liberación nos ofrecen no simplemente un problema, nos plantean no un problema, simplemente nos presentan un desafío. Y ahí viene toda la tarea teológica que nos queda por delante. Recuperar lo que es el evangelio en todas sus dimensiones. Recuperar el sentido de justicia desde el punto de vista divino. E ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, tomarlos como una unidad y ver cuál es el mensaje de las Escrituras para el día de hoy. Por eso es que cuando fui a Dallas hace no sé cuántos años y me dieron los temas, y un tema era el problema de la teología de la liberación. Y yo escribí diciendo, por favor, si me cambian el tema, yo voy. Y le ponen el desafío de la teología de la liberación. Porque así lo tomo yo, como un desafío, la teología de la liberación. Entonces, el sistema como tal, cuando entra en el terreno sociológico, tenemos que reconocer que dicen grandes verdades. Y como yo digo en mi libro, la mayoría de evangélicos en América Latina ni necesitamos estadísticas para saber que hay pobreza. Porque estamos viviendo la pobreza y porque ahí está la pobreza en nuestro derredor. Entonces, dicen grandes verdades. Pero el evangélico, el líder evangélico, debe estar bien informado para no aceptar ingenuamente aún el análisis sociológico de la teología de la liberación. Porque, miren, resulta con el marxismo que nos dicen es científico. Y como nos dicen científico, ya nos quedamos callados. Porque decimos, no somos científicos, no tenemos nada que decir. Sino aceptar el análisis marxista. Pero resulta que aún en el plano de la ciencia, el análisis marxista es cuestionado. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento? Tenemos que saberlo. Para no hablar de manera ingenua, especialmente cuando nos encontramos con chicos universitarios, profesores universitarios, intelectuales de la América Latina, que nos dicen, oiga, ¿y ustedes los evangélicos qué dicen de la teología de la liberación? Nosotros nos persignamos y decimos del diablo. Tenemos que comenzar por decirles, bueno, la teología de la liberación hace un análisis que nos dice grandes verdades tocante a nuestra realidad. Hay millones de niños desnutridos. Hay miles y miles de niños que no obtienen el alimento necesario en los primeros días de su vida, ya fuera del vientre materno, y sufren graves lesiones en su cerebro. Y estos niños crecen ya defectuosos, incapacitados. No hay suficiente alimento para ellos. El analfabetismo en Guatemala, más del 50% de guatemaltecos no saben leer. Imaginen ustedes. La salubridad, el déficit en escuelas, en centros de salud, es una miseria espantosa. Uno va al Distrito Federal y empieza cuando uno va en avión al Distrito Federal, empieza a volar y a volar y a volar sobre barracas. Son kilómetros y kilómetros de pobreza los que hay allí. Y vayamos a Sao Paulo y a otras grandes urbes de la América Latina y nos encontramos frente a frente con el drama de la pobreza. Y si no somos conscientes de eso, entonces no podemos dialogar inteligentemente sobre el análisis que hace la teología de la liberación. Ahora, mañana vamos a entrar en el método y vamos a ver cuál es el problema que nos plantea. Señorita, ya. Pero ¿cómo define usted en forma personal que breve, clara, precisa y concisa la teología de la liberación? Porque algunos, los que están en Guatemala, de verdad, que están llevando en cuanto a Latinoamérica hoy, y tienen ya más o menos lo que significa, lo que es. Sí. No la han llevado. Y
quisiera mencionar la definición que usted tiene de teología de la liberación. Ah, bien. Tengo que buscar mi libro, no lo tengo. En la conclusión del libro aventuro una definición más o menos así. La teología de la liberación es un sistema que se fundamenta en el análisis social o sociológico de la realidad latinoamericana y que al mismo tiempo busca apoyarse en paradigmas o ejemplos bíblicos, ¿no? Porque después de todo este análisis va la Biblia, como vamos a ver el método, y que busca apoyarse en paradigmas bíblicos, asumiendo, o más bien, optando a favor de los pobres para su liberación, es decir, para su liberación económica, social y política. Por ahí va. Entonces es un sistema basado en el análisis sociológico de la realidad latinoamericana que busca apoyo en paradigmas bíblicos. Los paradigmas serían como el Éxodo, los profetas, el ministerio de Jesús. Esos son paradigmas bíblicos. Y al mismo tiempo no solamente busca apoyo en la Biblia, sino también hablé de y opta por los pobres, y opta por los pobres para su liberación. No importando el método, hermano, El método de ellos, porque los métodos que usan no solamente es ideológico, sino que va práctico también en el asunto. Bueno, sí, eso lo podemos discutir, qué método, porque ellos lo que dicen es que debemos de involucrarnos en la lucha por la liberación, en la praxis, que es lo que vamos a hablar. Y por eso en la definición incluyo esto de optar por los pobres para su liberación. Porque no es solo de ideología, es también praxis. Hacen el análisis, dan el apoyo bíblico según ellos, pero todo eso porque han optado por los pobres. Y en esa opción por los pobres, por supuesto, se incluye la lucha para liberarlos. Entonces es una teología de la praxis revolucionaria. Ahora Gustavo Gutiérrez tiene la manera más sencilla de definirla. Una de las maneras en que define él que la teología de la liberación es una nueva manera de hacer teología. Eso veremos mañana. Es una nueva manera de hacer teología. Y es ahí donde está el gran reto para nosotros. Y es eso lo que tenemos que entender como evangélicos. Porque lo demás, lo que hemos dicho en esta tarde, bueno, es la historia. Hemos hablado de influencia filosófica, sociológica, política. Está bien. Pero ahora, allí nos quedaríamos en una discusión puramente, digamos, en el plano puramente humano, terrenal, sociológico, político, económico. Para nosotros, la preocupación mayor consiste en que la teología de la liberación dice ser cristiana, dice ser teología, como digo en mi libro, dice ser teología. Y no debemos ser ingenuos diciendo por ahí de que la teología de la liberación no es teología. Porque a un notable evangelista, muy amigo mío, a quien yo aprecio y respeto en gran manera, allá en Europa lo entrevistaron unos periodistas y le dijeron: ¿qué piensa usted de la teología de la liberación? Y el evangelista contestó: eso no es teología, eso es sociología. Y le cayeron al cuello, como decimos. Porque en el sentido amplio de la palabra teología, es teología. Pretende hablar de Dios, pretende hablar de las obras de Dios. Y además nosotros evangélicos hablamos de teología liberal. Y no decimos que la teología liberal es filosofía y no teología, aunque está profundamente influida por la filosofía. Además, nuestra teología evangélica tiene influencias filosóficas. Si ustedes han estudiado ya la doctrina de Dios o la teología propia, y les han hablado de las pruebas de la existencia de Dios, allí encuentran mucho aristotelismo en la manera de explicar a la deidad. Hay mucho material prestado del señor Aristóteles ahí. En el pasado se hacía teología evangélica bajo tremendas influencias filosóficas. Y por eso dije yo hace poco a los estudiantes del CETECA, cuando nosotros éramos jóvenes estudiantes de doctrina cristiana, de teología, nuestra preocupación era entender más de filosofía para poder entender mejor la teología.
Pero ahora les dije, ustedes necesitan no solamente entender algo de filosofía, necesitan estudiar sociología. Porque el nuevo movimiento va a lo sociológico. Entonces, es teología. Además dicen que es cristiana, que es teología cristiana. Y además dicen que es bíblica, que se fundamenta en las Escrituras. Cuando nos dicen eso, ahí está el reto, ahí está el desafío. Vamos a ver qué clase de teología es, vamos a ver si es cristiana, vamos a ver si es bíblica. Porque de otra manera, a mí me han dicho ya algunos jóvenes en Centroamérica y en Suramérica, pero vea, dice, la teología de la liberación, ¿cómo usa la Biblia? ¿Y cómo explica la Biblia? Ahí está el reto. Pero ¿cómo está usando la Biblia y cómo está explicando la Biblia, la teología de la liberación? De ahí que yo trato de deslindar o hacer una separación hasta cierto punto, entre el enfoque político de la teología de la liberación y el enfoque bíblico-teológico. Y yo digo, mi mayor preocupación no está en el terreno político, sino en el terreno bíblico-teológico. Porque para nosotros hay un sentido integral de la vida. Claro, teología y praxis van juntas. Una pregunta. Hermano, ¿qué probables peligros cree usted que nos enfrentemos nosotros al ir a México, a Centroamérica o Sudamérica con la teología que nos está dando aquí en cuanto al contexto de Latinoamérica? ¿A qué probables peligros cree usted que vayamos a enfrentarnos? Bueno, yo creo que el peligro al que pueden enfrentarse sería si utilizando este conocimiento bíblico-teológico se dedican a condenar a diestra y a siniestra, digamos, a todo intento por hallar respuesta a los problemas socioeconómicos de la América Latina. En otras palabras, si yo voy, digamos, yo estuve en Nicaragua la primera semana de agosto. Y supongamos que hubiera empezado ahí a predicar, digamos, me dijeron que enseñara escatología. Y tuve que enseñar escatología. Pero supongamos que hubiera dicho, vean, la esperanza del cristiano es el milenio, ¿verdad? La esperanza del cristiano es la venida del Señor. Y todo lo que se haga aquí para mejorar, todo eso está condenado al fracaso. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que va a hacer el Señor cuando Él venga. En otras palabras, eso equivaldría a decir, la revolución sandinista pues no vale la pena. Por ahí va el asunto. Entonces, ahí requiere de cierta sabiduría, ¿no? Pero yo puedo decir, con toda libertad, en cualquier país del mundo, debo decirlo, que creemos en el mejoramiento de nuestra sociedad, que esperamos que nuestro pueblo pueda respirar, que tenga un respiro, como decimos en mi pueblo, en lo económico y social, pero que al mismo tiempo reconocemos que nuestro pueblo necesita una revolución interna, un cambio del corazón, porque los cambios sociales, por muy necesarios que sean, no serán suficientes para una transformación que sea profunda y válida para nuestros pueblos. Eso lo puedo decir en cualquier lugar del mundo. Vamos por ahí, ¿no? Tenemos que ser sabios y ante todo no debemos ser ingenuos, porque de otra manera la iglesia se pierde, digamos, su libertad para dar el testimonio del Evangelio. Hermano, en muchas ocasiones aún como estudiantes que somos de la palabra del Señor, yo pienso que no hay el valor en el Señor para ser determinantes. Como usted dice, en ocasiones tenemos que actuar con sabiduría en países como Nicaragua. Pero yo pienso que aún en México, cuando me preguntan algunos miembros del magisterio, ¿verdad? De la teología, pues yo les digo enfáticamente que es un sistema usado para engañar a la clase no solo proletaria, basado en la palabra auténtica y verdadera, ¿verdad? Que es la Biblia. Pero ellos me preguntan, ¿nada más el proletariado? Yo digo, no, aún en los que estudiamos aquí en un seminario, porque a veces decimos, no, a mí no me pueden engañar, y yo veo que sí hay peligro,
porque hemos estado presentes la mayoría de los que estamos en este momento y se nos está hablando de teología de liberación, como lo hizo en una ocasión el hermano Juan Elgues Mendoza, nicaragüense, Sí. y casi nadie se percataba, hermano, ¿sí? Entonces, yo eso sí veo un peligro actual, de que, como usted hizo mención, estamos escuchando, pero no somos determinantes en tomar la palabra o hacer ver, ¿verdad?, que está existiendo algo erróneo, falso. Luego, entonces, no solo este sistema sirve para engañar al área proletaria, aún a estudiantes como nosotros es fácil de engañar, puesto que usan de sutileza. Es lo mismo que en el comunismo, ¿verdad? El que no trabaja, que no come. Sí, pero ¿en qué ámbito se está hablando? ¿Hacia quiénes y en qué momento? Sí. Yo creo que es uno de los peligros que debemos evitar, estar bien atentos. Yo creo, está bien, sí, tenemos que informarnos. Y frente a una situación como la que vive la América Latina, debemos hablar ciertamente con esa determinación y con esa sabiduría que necesitamos. Porque lo peor que podemos hacer es oponernos rotundamente a todo, digamos, lo que se diga en cuanto a la necesidad de cambio a favor de las mayorías. Porque eso da a entender que en verdad estamos queriendo hacerle el juego al estado de cosas, a mantener el estado de cosas en la América Latina, y entonces nos llaman cómplices de la situación de pobreza en que se hallan los millones y millones de latinoamericanos. Había alguien que quería una palabra aquí. Sí, hermano. En muchos países de América Latina en este momento, y según tengo entendido, en Guatemala también hay un gran crecimiento de iglesia evangélica. Sí. ¿Cuál es la influencia de la teología de la liberación sobre ese grupo de nuevos cristianos o sobre los evangélicos? Actualmente, hoy, en 1986. Bueno, hasta el día de hoy, y hablando en términos muy generales, podemos decir que la teología de la liberación no ha influido en la comunidad evangélica de Guatemala. Por el contrario, la comunidad evangélica de Guatemala es considerada en el mundo como una comunidad evangélica conservadora, y ya en términos políticos aún le llaman derechista a algunos, fuera de la América Latina. Y una razón es porque, como tuvimos un presidente evangélico, ¿no?, y se acusa a ese presidente de que mientras predicaba el evangelio por televisión, todavía seguía permitiendo la opresión, decían, del campesinado en Guatemala. Estoy diciendo lo que se dice en círculos internacionales, ¿verdad? Entonces, la iglesia evangélica, al fin y al cabo, no quedó muy bien parada ante la opinión pública mundial después del gobierno del general Ríos Montt, a quien yo considero que es como un cristiano. Creo que es muy sincero, pero ya en el terreno de la política se abrió a esas críticas. Yo estoy comunicándole lo que se dice. Por otra parte, tenemos que reconocer que la teología de la liberación es un tema complejo, como dije antes, es un tema difícil y que no se ha logrado, digamos, que aún nosotros los líderes no hemos logrado, digamos, comunicar lo que nosotros mismos pensamos sobre la teología de la liberación a esos niveles. Y hay un cierto temor también de parte de algunos de tratar el tema. Así es que diría yo que la gran mayoría de evangélicos carecen de una información adecuada tocante a la teología de la liberación. En el mundo católico, por supuesto, hay publicaciones a nivel de la población en general, publicaciones que transmiten conceptos de la teología de la liberación. Aún lo que llaman aquí en los Estados Unidos cómics o libros con figuritas, han publicado los católicos para comunicar ideas, conceptos de la teología de la liberación. Sí. ¿Qué tanto está influyendo la Iglesia Católica por medio de la teología de la liberación en las iglesias evangélicas? Bueno, no sé, Guatemala, comparado a México. Bueno, la influencia, digamos, de la Iglesia Católica, especialmente en Guatemala, hoy más que nunca hay un distanciamiento entre evangélicos y católicos. Debido al crecimiento de la Iglesia evangélica, la Iglesia Católica ha asumido en Guatemala una actitud bastante negativa y combativa frente a la Iglesia evangélica. Contrario a lo que pasa, como me informan, en Nicaragua, donde no hay ese problema. Pero la Iglesia Católica va manejándose según la situación, porque ellos están acostumbrados a estudiar la realidad social, económica, política y hacer los ajustes necesarios en su conducta.
Nosotros los evangélicos no estamos acostumbrados a hacer política. Y nos vamos, como se dice, de boca. y actuamos a veces o muchas veces ingenuamente. De manera que no podemos decir que la Iglesia Católica, además la Iglesia Católica, como ya dije, en Guatemala es conservadora, la jerarquía. Y no podemos decir que la Iglesia Católica está influyendo oficialmente. La influencia puede venir a través de esas publicaciones que están haciendo líderes católicos. Ahora algunos dicen, la teología de la liberación, y tenemos que irnos dentro de unos minutos, la teología de la liberación, dicen, no es asunto solamente académico. Hace unos 10 años estábamos en una reunión en Guatemala y había varios colegas misioneros norteamericanos también. Y un colega norteamericano que trabaja en la parte occidental del país, si no recuerdo mal, me dijo, oiga, dice, eso de la teología de la liberación, eso, dice, está bien para las universidades, dice, puede atraer la atención de seminaristas, pero aquí, dice, en la población indígena, dice, eso nunca va a entrar. Y yo le dije, pues mejor cambiar la manera de pensar, porque yo creo que sí, le dije, puede entrar la teología de la liberación, aún en la población indígena de Guatemala. Los años han demostrado que así es. Por supuesto, no vayan ustedes a preguntarle a una de estas personas de la comunidad indígena que le defina la teología de la liberación. Tal vez ni han escuchado la expresión teología de la liberación, pero sí a muchos de ellos se les han comunicado conceptos de la teología de la liberación, conceptos que han ayudado a promover el espíritu revolucionario, aún entre esas gentes en Guatemala. Así es que la teología de la liberación está permeando, influyendo el pensamiento, digamos, de muchos latinoamericanos. Y aquí en los Estados Unidos y en Europa se decía hace unos años, decían, la teología de la liberación es una moda pasajera. Así como la teología de la muerte de Dios por la década de los 60. La teología de la muerte de Dios, se murió la teología y Dios sigue viviendo. Pero resulta que la teología de la liberación, como vamos a ver mañana, con su metodología, con su hermenéutica, parece estar destinada a seguir influyendo en el pensamiento cristiano en todo el mundo. Hermano, quisiera hacerle una pregunta un poco breve, pero creo yo que no me es posible, pero le voy a decir un poco de lo que pienso, las inquietudes que tengo. Sí. A raíz de lo que usted ha expresado, me ha venido la inquietud de que gente capaz como ustedes, que conocen profundamente o no a profundidad la teología, pero que están moviéndose en todo el continente y aún en Europa, creo yo que debían organizarse, reunirse, hacer un grupo, una asociación o algo parecido, que así como la Iglesia Católica está proponiendo una teología, porque sabemos que la Iglesia Católica está dividida, ¿verdad? Sí. Radicales y conservadores. Entonces, los cristianos evangélicos también, yo pienso que deliberaran sobre esos puntos tan importantes, porque de una o de otra manera, los evangélicos que no están enterados de la teología de la liberación, caen en ella, como decía la hermana, porque es atractiva. Y elaborando unos puntos básicos o una declaración de principios, creo yo que ustedes ayudarían a muchos de nosotros que queremos saber cuál debe ser nuestra posición práctica al participar en la sociedad, en la cristianización, pero también en hacer un beneficio social. Entonces, no sé si ya exista una asociación o esa inquietud entre ustedes, ¿no? Existe. Si la existe, qué bueno, ¿no? Pero en realidad, pues esa es mi inquietud de saber. Muy bien, esa es una buena inquietud. Creo que les anticipé algo de la respuesta al hablarles de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que hoy por hoy, diría yo, es el único cuerpo evangélico. Es un grupo de individuos, no estamos representando iglesias ni instituciones, sino a nosotros mismos como personas, como individuos. Un grupo que tiene esa inquietud precisamente, y la ha tenido, y que ha procurado producir algún material y que ha influido. La Fraternidad Teológica Latinoamericana es interesante, que sí ejerció una influencia en el Congreso de Lausana en 1974, donde se produjo el llamado Pacto de Lausana. El Pacto de Lausana es otro documento que todo estudiante de teología debería leer y estudiar.
Está en español para mayores señas. El Pacto de Lausana, 1974, 12 años que se escribió ese pacto, donde se da, diríamos, una apertura a la reflexión sobre la responsabilidad social de la iglesia evangélica, que conste. Pero no olvidemos que en la América Latina, nosotros los evangélicos conservadores, digámoslo así, evangélicos conservadores, estamos nadando contra corriente los que tenemos alguna inquietud en esta área. Estamos nadando contra corriente porque la inmensa mayoría de evangélicos conservadores en América Latina están acostumbrados a escuchar un mensaje individualista, un mensaje pietista de retirarse del mundo. Aparte del mundo, Señor, me retiro. A solas al huerto yo voy. Para terminar cuando allá se pase lista. Entonces, miren, yo podría pasar aquí toda la tarde y toda la noche dándoles testimonio de lo que ha significado mi ministerio en los últimos 17 años. A partir de ese congreso en Bogotá, Colombia, cuando les confesé que ahí descubrí que yo no sabía nada de lo que sucedía en América Latina. Entonces, por momentos he producido ciertas reacciones raras, ¿no? Cuando yo, movido por mi inquietud de la que habla el hermano, he escrito cosas, he dicho cosas, dentro del marco evangélico, por la gracia del Señor, porque me considero más evangélico que antes. Pero sí tratando de demostrar que el evangelio no es simplemente un mensaje individualista y pietista y de retiro del mundo y de preparar las maletas para irse al cielo, sino de que hay una responsabilidad aquí. El Pacto de Lausana. El Pacto de Lausana dice que la misión de la iglesia es la evangelización, pero también la acción social. Ahí está ya un cañonazo. Voy a seguir, hermano, una pregunta. No, está bien. Anoche dijo que el hombre es un ser integrado. Sí. Y que el evangelio que proclamamos es un evangelio de salvación integral. ¿No es eso que nosotros ofrece la liberación, la teología de liberación? Bueno, no, porque la teología de la liberación lo está ofreciendo bajo el dominio de una ideología política, ¿verdad? Y es ahí que nuestra respuesta no debe ser salvemos el alma y no nos preocupemos del cuerpo, sino salvemos al hombre integral, pero salvémoslo en el poder del evangelio, para la gloria de Jesucristo, en tanto que ellos están bajo el imperio de una ideología política. Ahí está la gran diferencia. Entonces, pueden ver en esos mensajes, me alegro que el hermano haya citado ese mensaje, porque ya en ese mensaje estoy tirando cosas que precisamente expresan la inquietud tocante a la evangelización que hemos hecho en América Latina. Y es contra toda esa corriente que tenemos que nadar. Un evangelio individualista, un evangelio espiritualista, digamos, y un evangelio de clase media. Porque miren, el movimiento de la iglesia bíblica en la América del Norte es un movimiento fuerte, la iglesia bíblica. Bible churches. Son iglesias, por la gracia del Señor, muy conservadoras. Creen en la palabra de Dios. Y tenemos una gran deuda con el movimiento de la iglesia bíblica. Son iglesias muy evangelísticas, iglesias muy misioneras también. Gracias a Dios por eso. Y yo tengo relación con iglesias bíblicas y respeto y amo al movimiento de la iglesia bíblica. Pero ese movimiento que tiene ciertos problemas para nosotros en América Latina. Por ejemplo, la iglesia bíblica es súper independiente, ¿verdad? Muy bien, la iglesia bíblica se funda en cierta zona de la ciudad y ahí puede vivir y convivir. Yo estuve hablando en una iglesia que aún ayuda a nuestro sostenimiento, una iglesia que nos ama y le amamos. Y yo di un informe misionero y hablé algo del problema de la unidad en América Latina. Y después el pastor me dice, mi hermano Núñez, dice, francamente, para nosotros, dice, ese asunto de la unidad, dice,
no nos toca tanto, dice, porque nosotros aquí estamos desarrollando nuestro ministerio, dice, ¿verdad? Y aquí estamos creciendo, dice, ¿verdad? Y el Señor nos está bendiciendo. Ya compramos otro edificio y todo eso, ¿verdad? Y entonces aquí en los Estados Unidos se puede vivir así. Pero en América Latina somos minoría y aún perseguida la minoría en cierto modo. Entonces tenemos que compactarnos más. Y no es asunto que yo fundo mi iglesia y que la hago crecer y todo eso, y que no me importa cómo estén aquellos allá. Entonces la iglesia bíblica en ese sentido nos está dando una herencia de separatismo que no cabe, que no debe existir en nuestra conturbada y dolorida América Latina. Luego el énfasis de clase media, valores de clase media en la iglesia bíblica. Y nosotros y misioneros que vienen de iglesias de clase media y de iglesias bíblicas, lo que estamos tratando de reproducir en América Latina son iglesias tipo clase media. Y esto se ve especialmente en las nuevas generaciones de misioneros norteamericanos, hermanos evangélicos sanos en la fe, con una visión misionera y evangelística, pero son gente de clase media. Y vayan a ver ustedes a qué iglesia les gusta asistir a estos misioneros especialmente. Hay iglesias de clase media. ¿Y las masas? Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? Y ahora yo no culpo, no, esta no es una crítica amarga a mis colegas, yo los amo en el Señor. Yo puedo tomar la Santa Cena con todos ellos. pero esta es la realidad, ¿verdad? Esta es la realidad, porque ese es el ambiente que llevan dentro de sí, esa es la formación que han tenido de clase media. Y son valores de clase media los que tienen que proyectar allá. Entonces hay que cambiar la rueda del cerebro, ¿no? La dirección de pensamiento, de mentalidad, para tomar conciencia de lo que es la América Latina en cuanto a las masas empobrecidas. Yo creo, por eso está bien que haya más escuelas de misiones, pero quiere el Señor que en esas escuelas de misiones haya más comunicación entre el tercer mundo y el primer mundo. Bueno, esto es muy, muy importante. Entonces, tenemos ese evangelio con valores de clase media. Llega un gran evangelista y empieza a dar sus ilustraciones en el estadio. Por favor, ya dije la otra noche, no estoy en contra del evangelio. Yo estoy metido en organizaciones de las sociedades bíblicas, de Visión Mundial que trata de asistencia social, Comité de Lausana para la Evangelización del Mundo. Por la gracia del Señor, yo estoy involucrado en una variedad de ministerios. Y soy gran amigo de Luis Palau y yo lo defiendo y todo eso. Y ahora no estoy hablando de Luis Palau, sino de otro evangelista que llega y empieza a hablar, a dar ilustraciones. Pues ahí las damas dice que van cada sábado al salón de belleza y que van a arreglarse el cabello y todo eso. Pero la gran mayoría de nuestras mujeres, en América Latina, especialmente en países como los de Centroamérica, si van al salón de belleza cuando se convierten en suegras, ¿verdad? Que tienen que ir a la boda, no sé. Pero ese tipo de ilustraciones, ¿verdad? Francamente, están lejos de la realidad de la mayoría de nuestro pueblo. Son detallitos. O como lo que conté en el Moody Bible Institute en marzo de este año. Tuvimos una gran consulta sobre evangelización urbana. Y a mí me asignaron el tema, la teología de la evangelización de la ciudad. Bueno. Y yo me atreví a decir ahí del evangelista que llega a Lima, Perú, a la Gran Lima, y sale en televisión y tenía un gran anillo como de diamantes, ¿verdad? Y con teléfono abierto le llaman a una persona y dice, oiga, queremos saber cuánto le costó ese anillo. Y que en un periódico de Lima, claro, son enemigos del evangelio, ¿va? Dice, muy bien, el evangelista que viene a ganar a los pobres de Lima se hospeda en el mejor hotel limeño. Pero es la mentalidad de clase media, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que cambiar de alguna manera esto y hacernos conscientes de esa realidad en que vivimos. Hay otra pregunta por aquí, con eso. Muy bien, hermano. Bueno, ¿cuál es el campo de trabajo o el enfoque de la teología de la liberación en cuanto a las clases, la clase alta, la clase media, la clase baja, o la iglesia o los evangélicos? ¿A qué le tira? Bueno, la teología de la liberación lo que dice en breve es esto: opción por los pobres. Opción por los pobres.
¿Qué significa ser iglesia el día de hoy? Según Gustavo Gutiérrez, significa identificarse con los pobres, con sus luchas de liberación. Sí, señor. Y entonces, ¿cómo se libera a los pobres? Pues no, la liberación tiene que venir de los pobres mismos. Y nosotros los apoyamos. ¿Qué de los ricos, de los opresores? Hay que liberarlos también. Pero la liberación viene de los pobres. Y se le plantea a Gutiérrez el problema del amor cristiano. Y es muy sincero Gutiérrez. Francamente, Gutiérrez lo veo muy sincero. Y plantea el problema. Y lo dice, bueno, el amor cristiano sí es un problema. Pero concluye, amamos a los pobres liberándolos. Amamos a los ricos combatiéndolos. Porque es la única manera de liberarlos de su espíritu opresor. Eso es el tema del amor. Y Miguel Bonino, en un libro en inglés, no lo he visto en español, dice que en el terreno de la ética, y él reconoce que eso es muy teórico, pero dice que en el terreno de la ética se puede hacer una distinción, dice, entre el odio y el amor. Es decir, que si combatimos al opresor no es porque lo odiemos, no es odio, es amor al pobre. Ahora vean ustedes cómo explican eso ahí en el momento. Por ejemplo, si yo como pobre y estoy en un movimiento revolucionario capturo a un rico, ¿verdad? Y tengo que darle una vapuleada, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, es por amor, pero yo no estoy pensando en odiar al rico, al torturarlo. Estoy pensando en que amo al pobre. Entonces no es una lucha de odio, es una lucha de amor. Y porque te amo, te doy. Y bueno, y él reconoce que eso es teórico, ¿verdad? Y que que en la práctica eso es difícil. Bueno, pero así va. Y Gutiérrez lo dice, amamos a los ricos combatiéndolos. Muy bien, creo que tenemos que terminar porque el tiempo se ha ido. Dios mediante, el día de mañana entraremos al método de la teología de la liberación, que es la mayor preocupación creo que debemos tener. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, hermano.